iniciamos en los dos. Shabbat Shalom, Yahweh les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven el día de hoy y que nos escuchan por medio de las redes sociales. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. El día de hoy, bueno, pues estamos buscando mejorar siempre la calidad de los estudios en cuanto al sonido, y estamos haciendo unas pruebas para ver si podemos transmitir directo en un ratito más en YouTube. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven por medio de Facebook. A todos nuestros hermanos aquí en Alefitab les mandamos un abrazo, ya los extrañamos a todos. A todos los que también están en Alefitab Irapuato, León, y a nuestros hermanos de León de Judá les mandamos un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Yahweh les bendiga. Y bueno, vamos a seguir el día de hoy hablando un poquito acerca de lo que es, continuamos con nuestro estudio que hemos estado llevando durante el Shabbat. Les voy a pedir de favor que si hay problemas con el audio, le puedan mandar mensaje a mi esposa, para que bueno, sea ella la que por medio de, o lo hagan saber aquí en la transmisión, para bueno, tratar de corregirlo lo antes posible. Bueno, estábamos hablando y estábamos viendo la parte de Primera de Samuel. Primera de Samuel es un libro que nos está dejando mucha enseñanza, porque nos está hablando precisamente de cómo se comportaba. Estamos analizando la vida de Israel cuando Israel estaba literalmente iniciando con lo que era un reinado, con lo que era tener un rey. Y entonces vamos a encontrar que en estos pasajes hemos estado analizando cómo la vida de Saúl, como el primer rey, se asemeja mucho a lo que tiene muchas características de lo que hemos estado estudiando, lo que el antimesías estaría trayendo, ¿no? Una persona que recordemos el antecedente. Israel como tal pide rey. Israel en ese momento desecha la dirección y el reinado de Yahweh, y entonces se levanta quien ellos solicitan un rey para que salga y pelee sus batallas, siendo que era Yahweh el que salía y peleaba sus batallas, y el que cuando ellos caminaban de una forma correcta y de una forma obediente, vemos que Yahweh les daba la victoria y todos sus enemigos terminaban huyendo. Pero cuando el pueblo se alejaba, cuando el pueblo se volvía, se apartaba de los caminos de Yahweh, se apartaba de obedecer los mandamientos, se apartaba de obedecer la Torá, vemos, y se volvían a los dioses ajenos, entonces vamos a encontrar directamente que el pueblo padecía y que el pueblo perdía. Y veíamos la semana pasada, bueno, pues cómo cuando el rey Saúl, después de que rechazan al profeta Samuel para que sea el juez sobre ellos, vamos a encontrar cómo Saúl es puesto como rey, pero es puesto como rey a petición del pueblo, pero hemos estado analizando que es un rey que iba a tener, o que tenía físicamente las mejores características que un rey pudiera tener. En este caso, físicamente él era una persona que era alta, una persona que era apuesta, una persona que imponía a la vista. Y vemos que tristemente el pueblo de Israel buscaba una persona que fuera de este estilo, ¿no? Que pudiera tener y que pudieran las personas poner los ojos en esa persona, y que pudieran ver y que pudieran decir: este es el que va a salir, el que va a salir, el que va a pelear, el que nos va a librar, el que nos va a hacer la vida mejor. Y entonces Yahweh les permite, les concede a través del profeta Samuel, escoge a Saúl para mostrar que no es lo del exterior lo que Dios juzga o lo que Dios ve, sino al final de cuentas es lo del interior. El interior del vaso es lo que le interesa a Yahweh. Y entonces vamos a ver inclusive que Samuel, cuando va a ungir al rey David, primero salen sus hermanos, y sale uno de los hermanos que era grande y también era fuerte. Y pensó inmediatamente Samuel: este va a ser el verdadero rey. Pero Yahweh inmediatamente le dice: no,
no veas, dice, no veas el exterior. Dice, ¿por qué qué? Dice, porque yo lo desecho. Dice, tú y nosotros como hombres estamos acostumbrados a poner nuestros ojos en lo que la gente, en todo aquello, nosotros juzgamos o vemos a través de qué, nos dejamos ir a través de nuestra vista, dejamos que sean nuestros ojos los que determinen, y los juicios que hacemos muchas veces es en base a qué, en base a la vista. Hablábamos que por eso la mercadotecnia es tan exitosa, porque la mercadotecnia principalmente se fija en qué, se fija en establecer, bueno, el parámetro en donde nosotros tendremos que fijarnos, va dirigida a nuestros sentidos, va dirigida a nuestras emociones. Y lo que estaba buscando precisamente es que cuando tú te centras en las emociones y cuando tú te centras en tus sentidos, probablemente vas a cometer un error. ¿Por qué? Porque no es lo del exterior nuevamente lo que hace que una persona, no es lo del exterior, no es lo del exterior lo que normalmente se fija la persona. Dios no se fija en lo del exterior, sino Dios siempre se va a fijar, y Dios lo que va a tratar de construir siempre será siempre será el hombre interior. De hecho, Pablo decía que hacer ejercicio, bueno, no estaba mal el ocuparse del cuerpo, pero al final de cuentas entendíamos que este cuerpo tarde o temprano lo íbamos a dejar, tarde o temprano este cuerpo lo vamos a desechar, y tarde o temprano vamos a estar, todos estamos condenados a la parte de que este cuerpo se tiene que desgastar, y este cuerpo va a ir menguando conforme van pasando los años. Pero la promesa que Dios nos da es que el hombre interior, el hombre espiritual, es aquel al cual Yahweh está buscando formar en nosotros. Un hombre que viva conforme a sus preceptos, un hombre que viva conforme a sus mandamientos. Lo que Él está buscando que nosotros hagamos y tengamos es el carácter de Dios en nuestros corazones, el carácter del Mesías, el carácter de Yeshua en nuestros corazones. Y entonces veíamos en el capítulo número 13 cómo después de que el rey Saúl le da las instrucciones de manera clara que tenía que esperar, vemos que fracasa rotundamente cuando el Samuel le había dicho, fíjate bien, cuando vayas a salir a la guerra y a hacer guerra contra los filisteos, tienes que esperarte 7 días. Vas a tener que esperarte 7 días, dice, porque al final del séptimo día yo estaré viniendo y estaré ofreciendo los sacrificios de paz, precisamente ¿para quién? Para Yahweh, para que tú puedas salir y puedas pelear y puedas, bueno, pues el pueblo pudiera tener el favor de Yahweh para con ellos. ¿Qué pasa? El rey Saúl, estudiábamos la semana pasada que espera el tiempo necesario, o sea, espera los 7 días, él no se desespera, él no se desespera en el día primero, en el día segundo, en el día tercero, sino que es hasta el final del séptimo día, casi cuando está por terminarse el séptimo día, que él empieza a ver que las circunstancias que lo rodean, y que están en contra de él, vemos que todo un ejército de los filisteos ya lo habían rodeado, ya lo habían, de los 3,000 hombres que habían salido a pelear junto con él, vemos claramente que se le habían desertado gran parte del ejército, solamente había 600 con él, se habían quedado escondidos, el ejército de los filisteos estaban rodeando precisamente al ejército de Israel, muchos habían desertado, y entonces él, al ver la situación y al ver que todas las cosas, el panorama en general estaba en contra de él, decide ayudarle a Dios, y decide en base a su corazón, decide, ¿sabes qué? Voy a ofrecer yo, no voy a esperar al profeta, voy a ofrecer yo sacrificios, voy a ofrecer yo los holocaustos. Dice, tráiganme los sacrificios, y entonces vemos que el rey toma la parte en donde hace los sacrificios, y terminando de ofrecer los sacrificios vemos que va subiendo y va llegando precisamente el profeta Samuel.
Y cuando llega el profeta Samuel, lo primero que le dice al rey Saúl es: ¿qué es lo que has hecho? Vamos a ver que veíamos que la semana pasada que el rey no podía tomar, había tres oficios de acuerdo a la Torá que no podían intercambiar funciones. Vamos a ver que estaba el rey se iba a encargar de toda la parte de que el pueblo saliera a la guerra, hacer las guerras con ellos, ver que el orden civil se mantuviera y aplicar la Torá en todo lo que tuviera que ver con el orden civil. Pero el rey nunca podía entrar o nunca podía presentar el sacrificios o ofrecer sacrificios dentro del templo, y porque era una función que solamente le correspondía a los sacerdotes. El sacerdote era responsable precisamente de ofrecer los holocaustos, ofrecer los sacrificios y presentar precisamente las ofrendas delante de Yahweh. Y el profeta, bueno, pues tenía la función de hablar, de ir delante de los reyes y delante de los sacerdotes. Era la conciencia del pueblo cuando estos se desviaban o cuando estos hacían algo que era incorrecto. Bueno, vamos a encontrar a los profetas hablando a favor precisamente de la nación, hablando precisamente de que volvieran de sus malos caminos y que regresaran a las leyes que Yahweh había determinado. Tristemente, a lo largo de la historia de Israel vamos a encontrar que los tres lugares o los tres servicios, las tres posiciones se corrompieron delante de Yahweh. Vamos a encontrar que había reyes que hacían lo malo delante de Yahweh. Vamos a encontrar sacerdotes corruptos que ofrecían y que no les importaba, ya no se fijaban en la santidad de lo que Yahweh pedía y demandaba a través de las ofrendas y de los sacrificios. Y vamos a encontrar también que había profetas que profetizaban de sus locas emociones y decían que Yahweh era palabra de Yahweh la que había dicho, y no hacían que los reyes volvieran de sus malos caminos, sino al contrario, apapachaban su pecado. Bueno, eso se parece mucho a lo que el día de hoy estamos viviendo, en donde cada uno, desgraciadamente, cada una de las posiciones, los profetas, los pastores, los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, todas y cada una de las funciones han dejado, muchos de ellos, no hablo de todos, pero muchos de ellos se han olvidado del Dios verdadero, y entonces solamente están buscando su propio beneficio y han convertido, como decía Yeshua, en la casa del Señor, el lugar de adoración, en una cueva de ladrones y en un lugar precisamente en donde la gente busca satisfacer solamente sus necesidades. Entonces encontrábamos esto, que Samuel reprende duramente a Saúl y le dice: fíjate bien, por causa de lo que has hecho, por causa de no haber esperado no haber sido fiel hasta el final a la palabra que Yahweh te ha dado, entonces ¿qué pasó? Yahweh terminó por arrancar el reino precisamente del rey. Le dice: el día de hoy el reino ha sido pasado ¿a quién? Ha sido pasado a un siervo que sea conforme al corazón de Yahweh. Y vamos a ver, y de ahí en adelante la historia nos va a narrar y nos va a ir desnudando cada vez más el por qué Yahweh había rechazado al rey Saúl. Porque desde el principio Saúl tenía una característica que, a pesar de ser un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre fornido, vamos a ver que dentro de él era un hombre que nunca reconocía sus errores. De hecho, lo primero, si ustedes leen el texto, cuando Samuel lo está reprendiendo, prácticamente le echa la culpa a Samuel y le dice: es que el pueblo se me dispersaba y se me iba el pueblo, vi que la gente se estaba desertando y tú no venías en el plazo señalado. O sea, fue tu culpa el que yo haya hecho esto, porque tú no venías en el plazo señalado. Y establecíamos que Dios nunca llega tarde. El profeta Samuel no llegaba tarde a la cita que tenía con Saúl. Precisamente era un tiempo de prueba que Dios había establecido. ¿Para quién? Para probar el corazón de Saúl. Es importante que nosotros como creyentes recordemos que la prueba produce paciencia.
Y la paciencia tiene como propósito precisamente el que nosotros podamos ser fieles en guardar las palabras que Dios nos ha mandado. No solamente es el que creas tú algo, no solamente es el que digas yo creo en Dios, sino que verdaderamente guardes la palabra y seamos fieles en vivir conforme a lo que Dios ha determinado y conforme a lo que Dios ha mandado. Por eso cuando Jesús habla, Yeshua habla de que vendrá por segunda vez, él mismo hace el comentario: cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, hallará fe en la tierra, seremos fieles a las palabras, verdaderamente nos mantendremos fieles en obedecer los principios y los mandamientos que Dios ha establecido, o terminaremos. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Saúl? Saúl se estaba justificando a sí mismo. Y Saúl, vamos a encontrar que el día de hoy en la vida hay muchos Saúles alrededor del mundo. Hay muchas personas que tú no puedes hablar con ellas, y no las puedes exhortar, no puedes, Dios, no puedes reprender, no puedes exhortar a una persona a que cambie, porque muchas personas lo primero que buscarán hacer cuando tú les estás llamando la atención o cuando están siendo expuestas o tienes que corregir algo, buscarás que la parte de la autojustificación. La autojustificación es decir, bueno, no reconocemos, el ser humano es bien complicado que nosotros reconozcamos, pocas personas son las que tienen esa habilidad de reconocer que verdaderamente están mal y que bueno, verdaderamente su corazón haga un cambio de 180 grados. Vamos a ver que aquí, a pesar de que el rey sabía que estaba haciendo mal y que le estaba diciendo Samuel, él en todo momento en su corazón, él pensó y él se mantuvo en la posición de que él estaba haciendo lo correcto. Y entonces, con eso nos quedamos, vemos que Israel solamente termina el capítulo número 13 hablando de que Israel no tenían espadas, ellos vivían bajo la opresión de los filisteos, y solamente Saúl como rey y Jonatán como su hijo podían tener espadas. Los demás salían a la guerra ¿con qué? Con palos, con asadones, con trinches, con todas las herramientas de campo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque estaban bajo la opresión de los filisteos, y los filisteos nos marca el final del capítulo número 13, que no les permitían que ellos tuvieran espada. Entonces, vean las condiciones, quiero que entiendan las condiciones. Están en inferioridad numérica, están enfrentando un ejército que está mucho mejor armado que ellos y que los superan en cantidad, y además, bueno, pues están ellos, ellos con una parte de verse en aprietos. Sin embargo, lo importante del capítulo número 14 que vamos a leer el día de hoy nos va a hablar, nos va a poner un ejemplo de lo que es una fe verdadera. Y dice Samuel capítulo 14 versículos del 1 al 5, ¿verdad? ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, sí, es de la NBI. Sí, está bien. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Fines y nieto de Eli, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte, frente a Micmas, el otro al sur, frente a Geba. Gracias, hermosa. Una de las cosas que es importante que nosotros podamos ver aquí en el pasaje, nos está hablando y nos está mencionando que precisamente
Si nosotros recordamos cómo inicia el conflicto en el capítulo 13, vamos a ver que no es Saúl el que lo genera, sino es su hijo Jonatán. Su hijo Jonatán es el que sale, el que pelea y el que ataca la guarnición, y entonces de los filisteos, y atacando la guarnición de los filisteos es cuando se desarrolla el conflicto. Bueno, vamos a ver que Jonatán no era temeroso, a diferencia de cómo era su papá. Su papá se encontraba, ¿dónde se encontraba? Se encontraba escondido, estaba resguardado, y donde estaba resguardado junto con los hombres que estaban junto con él, los 600 hombres que estaban junto con él. Todos estaban esperando a que llegara lo peor, a que llegara la invasión y que, bueno, pues terminaran con ellos. Sin embargo, y vean lo interesante aquí, quiénes estaban, y marca precisamente que estaba, ¿cómo se llama? Estaba Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí. Estos eran los sacerdotes que precisamente, si ustedes recuerdan, ya hemos dado el seguimiento. Yahweh les había prometido y había hablado una palabra por parte de precisamente de Samuel, que el sacerdocio de Elí, o la casa de Elí como tal dentro de los sacerdotes, iba a terminar y que no iban a permanecer durante mucho tiempo durante el sacerdocio. Vamos a ver conforme va avanzando el libro que esta palabra se cumple y que, bueno, empieza a desaparecer la línea de Elí para aparecer una nueva línea que marca precisamente la parte de las escrituras. Entonces vamos a ver que mientras el líder, mientras el rey se encontraba escondido, vamos a encontrar que la actitud de su hijo, en este caso Jonatán, es una actitud completamente diferente. Y es una actitud diferente no porque él fuera muy valiente, no porque él fuera muy bueno, sino que vamos a encontrar que lo que hacía que Jonatán saliera adelante y fuera tan arrojado cada vez que se tenía que enfrentar al peligro, era precisamente porque sabía que su vida dependía y estaba en manos del Creador. Y vean lo que dice, por ejemplo, seguimos leyendo en el versículo 6 en adelante, versículo 6 al 8. Ajá. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Y espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Hasta ahí. Gracias. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo no solamente la actitud correcta de parte de este Jonatán, sino vemos que Jonatán no se espera a que el problema llegue a él, sino dice, a ver, ¿saben qué? Vamos, y dice claramente el versículo, dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. La parte del comentario, la guarnición de estos incircuncisos tenía que ver hablando de un carácter respectivo. Dice, ¿qué van a hacer? Si ustedes leen todo lo que es del libro de los Reyes, cuando dice, ¿quiénes son estos que no están en pacto? ¿Quiénes son estos que no han entrado en pacto con nuestro Dios? ¿Por qué? Hablando precisamente de las características de que Israel en ese momento era el único pueblo que estaba circuncidado. Y entonces hablaban una parte diciendo, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y vean, no está diciendo, aquí hay algo interesante. ¿Cómo se llama? Jonatán no está aseverando que Dios va a hacer, que Dios les va a entregar la victoria, sino vamos a ver que lo que dice claramente ahí dice, quizá haga algo Yahweh por nosotros, porque no es difícil para Yahweh salvar con pocos o con muchos. ¿Qué era lo que estaba entendiendo? No, Jonatán no tenía fe en la fe, no decía, vamos porque Yahweh nos va a dar la victoria y vamos a salir adelante. No, Jonatán sabía claramente que el ir, dice, yo no me voy a quedar quieto, voy a salir y voy a pelear la batalla. ¿Por qué? Porque
voy a pelear por estos hombres que se están levantando y están yendo precisamente en contra del pueblo de Dios. Se vamos, pero vean la actitud de él, claramente conocía que Dios es soberano y que la palabra de Dios, y cuando Dios es soberano, él tiene la decisión de poder salvar o de no salvar, en este caso a Jonatán. Sin embargo, Jonatán tenía muy claro quién era Yahweh y cómo actuaba, y entonces le dice a su paje de armas, fíjate bien, no importa que seamos pocos, porque Yahweh lo que busca, dice la escritura, él está buscando personas que le puedan adorar en espíritu y en verdad. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque dice, porque Yahweh puede salvar, no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos. La Biblia habla de cuando el pueblo era mucho, normalmente Yahweh les decía, ¿sabes qué? El pueblo es mucho, mándalos a sus casas, mándalos a sus casas. ¿Por qué? Para que el pueblo no creyera que había sido por sus medios y que habían sido por sus recursos que ellos habían obtenido la victoria. No es difícil para Yahweh salvar con muchos, no es difícil, pero tampoco entendía Jonatán que así como no era difícil salvar con muchos, tampoco era difícil salvar con pocos. Porque cuando tú estás del lado de Yahweh, déjame decirte que ya eres mayoría. No importa el tamaño del ejército que esté enfrente de ti, no importa que las circunstancias a tu alrededor estén en contra. Recordemos que aquí el ejército estaba siendo rodeado por el ejército filisteo, estaban mejor preparados, estaban mejor armados, pero Jonatán conocía que si Yahweh estaba de su lado y si él quería intervenir en esa situación, entonces no habría una necesidad o no habría por qué tener temor, sino que porque Yahweh podría hacer el milagro ocupando ocupando la vida de estos dos hombres. Y vemos la característica verdadera que tenemos con este Jonatán, que no es lo mucho que nosotros tengamos. Dios puede ocupar la parte de los recursos, Dios puede ocupar la parte de iglesias grandes, de congregaciones grandes, pero Dios lo que está buscando para hacer su obra, literalmente está buscando una persona que confíe en Él. Una persona que confíe en Él, una persona que no tenga temor precisamente de perder su vida para darla precisamente en rescate por muchos. ¿Qué iba a hacer Jonatán? Jonatán y su paje de armas iban a salir a pelear, sabiendo que se iban a enfrentar a una guarnición que eran alrededor de 20 soldados y que todas las probabilidades y todos los números estaban en contra, y que lo más probable es que no regresaran. Y Jonatán aceptó, fíjense, esto es impresionante, Jonatán y su escudero aceptaron que probablemente no regresarían si Yahweh no entregaba a los enemigos en sus manos. Pero ¿qué hicieron? Ellos dieron ese paso adelante, y entonces vamos a ver que cuando ellos dan ese paso adelante, vamos a encontrar lo que Yahweh hace para con ellos. Y entonces le dice su paje de armas: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo, la actitud del paje de armas es bien interesante, porque dicen que el verdadero liderazgo incentiva, o el verdadero liderazgo anima, y vamos a encontrar que mientras los otros soldados, los 600 soldados, estaban escondidos junto con el rey, vamos a encontrar que Jonatán sale con su paje de armas, y el paje de armas ve tan convencido a él, y ve que dice, ¿sabes qué? Vamos, y si nos toca morir, pues nos tocaba morir en el intento, nos tocaba morir ahorita en medio de esta situación. Y entonces esto es interesante que nosotros podamos analizar, porque el día de hoy que estamos viviendo una situación en donde
la gente literalmente, bueno, pues está cada vez más desanimada, la gente cada vez estamos escuchando toda la parte de lo que es la violencia intrafamiliar, cómo ha aumentado la parte del uso de sustancias. Por eso en muchos estados ya inclusive se ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas por todo lo que la violencia, el uso de sustancias ha incrementado. Y tristemente esta situación no solamente ha acontecido en el pueblo o en el mundo en general, sino también vemos estos casos reflejados dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Vemos a personas en las cuales las circunstancias alrededor se han ido cerrando, el ejército del enemigo, las circunstancias, todas las circunstancias son contrarias, todas las circunstancias llegan, vemos un panorama oscuro, vemos un panorama en donde se habla de la economía, se habla de la situación de la enfermedad, escuchamos los datos de las personas que mueren, y entonces lejos de que haya, cuando escuchamos tantas malas noticias alrededor de nosotros, es muy fácil que podamos caer en la actitud precisamente que cayó Saúl junto con su ejército, que terminaron, ¿por qué? Terminaron escondiéndose y terminaron esperando simple y sencillamente que pasara lo peor. Vamos a ver que entonces tristemente en esta semana hubo en Estados Unidos un pastor de una congregación importante, de un ministerio allá en Estados Unidos, hace 2 días terminó por quitarse la vida, terminó por suicidarse, y entonces hablaba de que ya estaba lidiando con problemas de depresión, y este tipo de situaciones terminó por llevarlo a tomar una decisión que no es la correcta, y que bueno, pues recordemos que este pasaje nos habla y si algo nos está enseñando la vida de Saúl es que no importa cuán fiel fuiste a lo largo de toda tu carrera, si al final terminas por qué, si al final terminas por negar y al final terminas por negar a tu maestro o apostatar de tu maestro. Dice la escritura que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y entonces vamos a encontrar que Dios lo que busca que nosotros tengamos es que no tengamos temor ante las circunstancias que estamos viviendo. Una cosa es de que puedas seguir, no caigas en el lado irresponsable de decir, bueno, yo voy a salir y no voy a tomar las medidas de precaución necesarias, dice, porque Dios está conmigo. No, espérate, si es así, entonces me imagino que cada vez que sales debes estar dispuesto a que tu vida sea entregada precisamente en manos de Dios. Aquí había un propósito en el cual Jonatán estaba dejando su vida en manos de Dios, esperando que hubiera una liberación precisamente para su pueblo, que este acto diera como consecuencia el que Dios hubiera entregado a los filisteos en manos de ellos. No fue una situación de salir por salir y hacer las cosas a lo loco. Aquí vemos que Jonatán estaba consciente de que si iba a ser y él podía ser un instrumento que Yahweh pudiera ocupar para que la gloria de él, la gloria de él y su nombre fuera exaltado y su nombre fuera reconocido en los pueblos de al lado. No para que la persona dijera, ay, mira qué fe tiene esa persona, qué fe tiene esa persona, y el nombre de Dios no es exaltado en nada, ¿no? O sea, es importante que nosotros vamos a entender que había un propósito atrás de las acciones de Jonatán, el cual estaba dispuesto a entregar su vida. Y esa es la actitud que debemos de tener todos nosotros como creyentes, todos nosotros como seguidores del Mesías. Dice claramente la palabra que si aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Pero aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de él, terminará ganándola.
fíjate bien lo que te estoy diciendo, no que la pierdas, puedes perder la vida por muchas tonterías, por ser un insensato, hay personas que son insensatas y que se ponen a jugar a las motos, los caballitos, las carreras y pierden la vida, y eso es perder la vida por una insensatez. Pero aquí está hablando que todo aquel que pierde esté dispuesto a perder su vida porque el nombre de él sea exaltado, terminará teniendo precisamente la recompensa que marca la parte de la Escritura. Por eso vamos a encontrar que este patrón se repite con los jóvenes de Babilonia, cuando hacen cuando hacen la estatua de oro y mandan a Nabucodonosor que toquen al sonido de trompeta, todas las personas que están alrededor se terminen por inclinar y se terminen por adorar la imagen de oro. Vamos a ver que los jóvenes Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ¿qué hicieron? Son los nombres caldeos, pero los nombres hebreos es Ananías, Misael y Azarías, creo que son. Cuando tocan el sonido de bocina, ellos permanecen de pie, y entonces se acercan al Nabucodonosor y les dice: ¿por qué no se inclinaron delante de la estatua? ¿Por qué no se inclinaron delante de mí? Y ellos dicen: nosotros solamente nos inclinaremos delante del Dios verdadero. Y Dios dice: ¿qué no sabes que si no se inclinan ustedes los voy a terminar echando en el horno de fuego? Y lo que contestan estos jóvenes es impresionante. Dios puede salvarnos de tu mano, oh rey, y puede salvarnos del horno de fuego. Pero si no nos salva, de todos modos, no nos inclinaremos delante de la estatua. Vamos a ver que en el pasaje Nabucodonosor se enoja, manda a calentar el horno 7 veces más. Los mismos guardias que avientan a estos hombres, Ananías, Azarías, Misael, Azarías y Ananías, creo que sí. O Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los terminan aventando, y cuando él se asoma y entonces los ve, y no ve 3, sino dice: no aventamos 3 hombres aquí, porque aquí yo veo 4 hombres que se pasean libremente en medio del fuego, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías. Y entonces les habla, les dice: vengan acá, hijos del Dios Altísimo. Y entonces lo que ellos hicieron, su muestra de fe, tuvo consecuencia que el mismo rey Nabucodonosor y todos los que en ese momento se habían inclinado a la imagen reconocieran que no había otro Dios como el Dios de Ananías, Misael y Azarías, que eran precisamente los jóvenes de Babilonia. ¿Qué estaba pasando con Jonatán aquí? Regresamos a Jonatán. Jonatán estaba haciendo exactamente lo mismo, y su paje de armas sabía claramente y decía: vamos adelante. Si Dios puede traer por manos de nosotros, por manos nuestras puede traer salvación a nuestro pueblo, Por eso es importante que durante este tiempo nosotros no dejemos de hablar, no dejemos de compartir, no dejemos precisamente de levantar nuestra voz. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual Dios está comandando y está llamando a su pueblo de que tengan fe, porque tengan fidelidad a las palabras que Él ha prometido, que no nos dejaría, no nos desampararía y que no terminaría por abandonarnos. Y entonces vean lo que dice. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y mostrémonos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Yahweh los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. ¿Qué es la señal? Están 20-1, 20-2, o sea, están ahí esperando, y la señal es bien sencilla. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia no es muy rebuscada, simple y sencillamente les dice: fíjate bien, si nos dicen a la hora de mostrarnos, si nos dicen: no vengan, nosotros vamos a ir a ustedes,
no vamos, no subimos, porque entonces Dios no los ha entregado en nuestra mano. Pero si a la hora de mostrarnos ellos nos dicen, suban acá, entonces subiremos porque Dios los ha entregado a nosotros. Otros hubieran pedido como Gedeón, confirmaciones de que llovieran sobre el vellón. Acuérdense que con Gedeón llueve, le pide, tú vas a ser el que vas a librar a mi pueblo, y pide que llueva primero sobre el vellón, y que venga el rocío y que todo lo demás se encuentre seco. Y ya cuando ve que así sucede, dice, no te enojes, tenemos una confirmación más, nada más para confirmar que verdaderamente eres tú, que el vellón esté seco y que todo lo demás esté mojado. Y entonces al día siguiente aparece conforme a la señal que Gedeón le había mandado, le había pedido a Yahweh, y entonces Gedeón se levanta y pelea precisamente y cumple con la obra de también poder libertar al pueblo. Entonces aquí vemos claramente que Jonatán le pide a Yahweh que le dé esta confirmación, y vean lo que dice aquí. Dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. ¿Qué era lo que estaba diciendo todo el mundo de los filisteos? ¿Qué estaba diciendo todo el mundo precisamente de los hebreos? Ahí está, ya están saliendo de las cuevas en donde se habían escondido, ya están saliendo, ahora sí van a pelear en contra de nosotros. Y entonces vean que el propósito de que Jonatán y su escudero se levantaran era para ver que Dios estaba en favor de ellos y que no tenían por qué tener temor. Y entonces aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras de mí, porque Yahweh los ha entregado en manos de Israel. Fíjate bien lo que está diciendo, en manos de Israel. Jonatán sabía que aunque él iba a ser el primero que iba a entrar en la batalla, ya la victoria Dios se la había dado a todo el pueblo de Israel. Y le estaba diciendo, fíjate bien, los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y con sus pies tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras de él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como de 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Estamos hablando, en espacio de tierra, estás hablando que Jonatán y su paje de armas mataron a 20 hombres en un espacio de alrededor de 1,5 metros. Entonces, como era un espacio muy estrecho, la cantidad el que fueran 20 no importaba. El que fueran 20 no importaba porque cada uno que iba a estar hiriendo Jonatán iba a estar cayendo en la parte de atrás, y entonces el paje de armas iba a encargar de ¿qué? De estar rematándolos y de estar matando y de estar matando y de estar matando. Y entonces muchas veces nos enfocamos en la parte o vemos las circunstancias que están alrededor de nosotros y vemos que todas las circunstancias que están alrededor de nosotros son contrarias. Pero vamos a encontrar aquí que es cuando tú estás siguiendo los planes de Dios y obedeces a la voz de Dios, Él es el que pone y el que establece claramente tanto el campo de batalla y convierte precisamente la ventaja que tenían en este caso los filisteos, aunque eran 20, de nada les sirvió porque el lugar en donde ellos estaban simple y sencillamente no permitía que pelearan más de uno a la vez. Y entonces por eso Jonatán terminaba por herirlos y su paje de armas terminaba por matarlos. Y hay una historia también, la famosa guerra de las Termópilas, en donde cuando los griegos están peleando en contra de todo el ejército medo-persa, vemos la famosa historia de los 300 que se ponen y se disponen en un paso cerrado, en un paso estrecho, en donde por más de que el otro ejército fuera mucho,
no los podían, esa superioridad no se podía reflejar en el campo de batalla porque el campo de batalla era estrecho, y entonces terminaron los 300 diezmando de manera significativa la parte de las tropas precisamente de los medos y de los persas. A diferencia de ellos, bueno, pues aquí vemos que eran 2 hombres y que estos 2 hombres iban a generar precisamente un movimiento en donde vean, aquí es lo interesante, aquí empieza a haber una confusión, este hecho empieza a haber una confusión y empieza a generar confusión dentro de los mismos filisteos. Vamos a recordar que para esa época los filisteos son los únicos que tienen armas. Recuerden, Israel no tiene espadas para ese tiempo, solamente Jonatán y solamente ¿quién? El rey eran los únicos que portaban espadas. Todas las demás espadas, Israel estaba armado con palos, con piedras, con palas, con asadones. Todas las espadas de guerra las tenían precisamente la parte de los filisteos. Pero cuando Dios interviene, vamos a ver que las mismas armas de ellos se vuelven en contra de ellos mismos. Y entonces les dice, el 15, dice: y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló y hubo una gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iban de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: traer el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había una gran confusión. ¿Qué es aquí algo interesante? Vamos a encontrar que Dios no estaba buscando precisamente la parte del ejército. No es necesario. Cuando Dios en las escrituras vemos que le gusta mostrar su mano y su poder, vemos aquí que a pesar de que el ejército de los filisteos estaba mejor armado, algo desata la fe de Jonatán y del paje de armas. Son el chispazo que genera precisamente, que pone en marcha el plan de Dios. ¿Para qué? Para traer libertad precisamente a Israel, y para que por mano precisamente de Israel pueda ser librado precisamente de la opresión de sus enemigos. Y vemos que lo superaban, dice la escritura, que se acuerdan en el capítulo 13, que eran un ejército como las arenas del mar, y que lo superaban grandemente en carros de caballo y en armas de guerra. Bueno, pues todo eso no es nada cuando Dios interviene en el conflicto. Por eso decíamos, no importa el día de hoy cuán grandes sean las dificultades que puedas estar viendo en el horizonte. No importa lo que tú puedas estar vislumbrando el día de hoy, si hay una enfermedad, si hay una situación económica, si hay una situación familiar, si hay una situación, no importa qué tan negro esté el panorama, lo que Dios está buscando es precisamente alguien que pueda tener la fe que demostraba Jonatán, y que se ponga en pie y esté dispuesto ¿para qué? Para que la gloria de Dios pueda ser manifestada, y no solamente pueda ser manifestada, sino para que a través de esa persona el nombre de Dios, el nombre de Yahweh pueda ser exaltado, y mostrar que no hay Dios como el Dios de Israel.
el Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender aquí, tenemos que ver. Vamos a encontrar, por el otro lado, vamos a encontrar que empieza el alboroto, la gente empieza a subir el clamor, empieza a subir está pasando algo, y entonces todos aquellos que están escondidos, cuando empiezan, Saúl voltea y dice, algo está pasando, esto es mano de Dios, busquen quién falta de en medio de nosotros. Qué tan desconectado estaba Saúl que no se había dado cuenta que su mismo hijo, su propio hijo, faltaba y que su hijo se había ido precisamente al lugar de la batalla. Y entonces, ya que empieza la guerra, dice él, bueno, pues vamos a tratar de hacer lo correcto. Le dice al sacerdote, traigan el arca, porque la Torá establecía que cuando Israel iba a la guerra, el arca iba con ellos, y el arca precisamente representaba la parte de la presencia de Dios. Sin embargo, vamos a encontrar que nuevamente Saúl vuelve a hacer caso, o vuelve a desafiar la Torá, y vuelve a hacer caso de ¿qué? De acuerdo a su propia prudencia. Aquí dice la Escritura que no hay peor persona con la que tú puedas hablar que con un necio o con un sabio en su propia opinión. Con un necio que se cree sabio, un necio en su propia opinión es una persona que por más que tú quieras dialogar con ella, esa persona no va a cambiar, sino se considera a sí mismo que nadie sabe más que él. Y cuando tú empiezas a hablar, dice, mejor es que te encuentres una osa en celo a la cual le han robado sus cachorros, que encontrarse precisamente un necio que se considere sabio. Dice, no pelees con ese porque nada más vas a perder tu tiempo. Entonces, ¿qué era lo que estaba marcando aquí? Saúl vuelve a demostrar su necedad. Saúl vuelve a demostrar que se basa en ¿qué? En su propia opinión. Se basa en lo que él determina, a diferencia de su hijo Jonatán. Saúl toma las decisiones en base a ¿qué? En base a su criterio, en base a lo que él cree y a lo que él piensa que es lo correcto. Y vemos que aquí que él ve que la batalla está aumentando, ve que la batalla está creciendo, y ¿qué manda a decir? Dice, no, olvida el arca, porque si en lo que van y traen el arca, a lo mejor se nos van. Entonces vamos tras ellos. Y vamos a ver que no solamente, ¿por qué decimos que es un necio o por qué Saúl no era sabio? Por su forma de proceder. Y vean lo que dice aquí. Dice, iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. En el 20 vamos, capítulo 14, versículo 20 de 1 de Samuel. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí la espada de cada uno estaba vuelta contra sus compañeros, y había una gran confusión. Y los hebreos, que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, habían venido con ellos de los alrededores al campamento, y se pusieron del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla, y así salvó Yahweh a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. ¿Qué es lo interesante que nosotros podemos ver aquí? Y con esto vamos a terminar la primera parte del estudio. Cuando tus acciones, dice la Escritura que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Vamos a ver que aquí la acción de Jonatán y lo que hizo fue no solamente inspiró la parte de que los que se estaban escondiendo pudieran salir adelante, o sea, pudieran salir y pudieran ir al campo de batalla, en el caso de Saúl y de los 600 hombres que estaban con él,
sino también todos aquellos que habían huido, todos aquellos que habían salido corriendo y que habían huido al ver precisamente el alboroto y al ver la batalla, ya cuando vieron que la mano de Dios estaba en favor de Israel y estaba trayendo tan grande salvación, entonces, ¿qué terminaron por hacer? Terminaron por asistir a la parte del llamado, terminaron por llegar precisamente y volverse y arrepentirse. ¿Qué tuvieron estos hombres cuando vieron que Dios estaba obrando? Tuvieron teshuva, tuvieron arrepentimiento y se volvieron de la decisión de tener temor y se regresaron ¿a qué? Se regresaron a donde Dios los había mandado, que era al campo de batalla. Y aquí hay algo, dice, y aquellos que también, no solamente los que se habían escondido y los que se habían ido corriendo y se habían alejado del problema, sino también aquellos que se habían pasado y que habían estado durante mucho tiempo siendo aliados de quienes, siendo aliados de los filisteos, siendo aliados de los filisteos en el momento que Dios iba a traer salvación a Israel, la iba a traer de una manera completa. Amén. Iba a traer de una manera completa, haciendo que a través de lo que inició con Jonatán y con su paje de armas, iba a permitir que aún aquellos que se habían ido al mundo y que habían estado precisamente con los filisteos, conviviendo con ellos y haciendo escarnio de la nación de Israel, reconocieran en ese momento, en el momento de la batalla, que el Dios verdadero no era Dagón, el Dios de los filisteos, sino era el Dios de Israel, y terminaron, ¿por qué? Terminaron por volverse a él, diciendo que cuando iniciaron, todo este movimiento inició, ¿por quién? Por un hombre que estuvo dispuesto a hacer caso a las palabras que Yahweh mandaba. El día de hoy la pregunta es, ¿tú eres ese hombre? ¿Tú estás dispuesto? A veces, oye, pero es que yo soy el único de mi familia que cree. No importa que tú seas el único que tienes fe. No importa, porque para Dios no es difícil salvar con pocos o con muchos. Porque para Dios no es difícil. Él está buscando precisamente, oye, que probablemente me van a vituperar, se van a burlar de mí, sí, pero dice la escritura que, dice, aprendamos de Jonatán, dice, probablemente Dios me ocupe o no, pero yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me ha mandado precisamente para que su nombre pueda ser exaltado. Recordemos que tú y yo hemos sido llamados. Me daba risa, hace poco escuchaba una persona y tiene 54 años de edad y decía él, es que todavía estoy buscando el propósito de la vida. Y dice, no, pues es bien sencillo. Le digo, yo ya la conozco. El propósito de la vida es el siguiente. El propósito de la vida, de acuerdo a las escrituras, es que muera tu yo, ya no vivas tú, sino que ahora viva nuestro Señor Yeshua a través de tu vida. Y dice la escritura que a partir de ahora, entonces una persona que ya no vives para ti, sino vives ¿para qué? Para traer honra y gloria a su nombre. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Para que cuando la gente te vea a ti, me vea a mí, pueda ver precisamente que el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel, habita precisamente en tu vida y en mi vida. No solamente lo que aparentamos, sino que tu familia, dentro de tu familia, reconozcan que el Dios verdadero está en tu casa, que en todos los lugares a donde podamos ir, podamos traer gloria y honra a su nombre. Y aquí es donde muchos de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, porque en lugar de tener una actitud como la que tuvo Jonatán, muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos terminado por huir, hemos terminado por escondernos, o muchas veces inclusive hemos terminado pasándonos del lado de aquellos que escarnecen precisamente al pueblo del Señor. Y entonces Dios nos está llamando en este tiempo. Es un tiempo en donde al igual las tinieblas del mundo y las tinieblas de lo que viene para este mundo se van a cernir. Cada vez hay más oscuridad en el mundo, cada vez
vienen tiempos más difíciles, la Biblia lo dice, la Biblia lo anuncia, pero Dios nos deja ver eso y nos deja establecer y nos dice claramente que no temamos, que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque también, si bien esto es necesario que pase, también Él nos dice que nuestro Salvador se acerca y que nuestra redención se acerca y que podamos hacer una realidad lo que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba y decía, para mí el vivir es el Mesías, para mí el vivir es Mashiach, es Yeshua, o el morir es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Algo que nosotros tenemos que entender el día de hoy es que si tú no estás trayendo gloria a su nombre, y si tú no estás, la única forma de traer gloria a su nombre es estando en el lugar que Dios quiere que estés y conociendo la voluntad de Dios para tu vida. Y esa forma de conocer la voluntad de Dios para tu vida solamente la puedes encontrar en las Escrituras. No seamos como Saúl, que de acuerdo a su propia prudencia dijo, yo creo que a Dios yo puedo ofrecer sacrificios. Yo creo que yo puedo obedecer estos mandamientos sí y estos no. Yo creo que voy a hacer más caso a lo que dice mi denominación. Voy a hacer más caso a lo que dice mi religión. Dios, a diferencia de Saúl, marca claramente que la única forma en donde nosotros podemos estar seguros de estar obedeciéndolo a Él es cuando nosotros buscamos y guardamos sus mandamientos. Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es la que en todo tiempo nos estará marcando por dónde estamos caminando y qué senda estamos caminando. Es tu decisión saber a quién vas a hacer caso. ¿Te vas a apoyar como Saúl en tu propia prudencia o vas a permitir precisamente que sea Dios el que guíe tus pasos y el que pueda traer salvación a tu casa? Primero salvación a tu vida, salvación a tu casa, salvación a tu familia y salvación para tu nación. Vamos a orar. Amado Yahweh, te damos gracias por la palabra que tú has hablado el día de hoy a nuestros corazones. Te damos gracias por los ejemplos que una y otra vez encontramos en las Escrituras. Ejemplos de hombres, Padre Celestial, hombres y mujeres que estuvieron dispuestos en todo momento, Señor, a poner sus vidas, Señor, en juego, con tal de que tu nombre fuera exaltado y que tu nombre fuera glorificado. Padre bendito, yo te doy gracias por, Señor, estos ejemplos que nos hablas, porque Padre bendito, así como lo hiciste con ellos el día de hoy, tú estás buscando, Señor, corazones que te puedan adorar en espíritu y en verdad. Yo te pido, Señor, que podamos levantar nuestra voz, y traer un mensaje, Señor, de arrepentimiento, un mensaje de esperanza, un mensaje estableciendo que el tiempo se ha acercado y que el tiempo de nuestra redención está cerca, que es tiempo de que tu pueblo, Señor, de aquellos hebreos que se habían unido con los filisteos, Padre Celestial, puedan volver el día de hoy para contigo, Señor, y aquellos que habían huido, Padre Celestial, desde el monte de Efraín, puedan regresar, Señor, a ti. Padre bendito, es un tiempo de restauración, es un tiempo en donde sabemos que el Mesías viene, Padre Celestial, y que tú estás restaurando todas las cosas de acuerdo al principio y al diseño que has establecido desde el principio. Te damos gracias, te pedimos que tu Ruaj, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y que, Padre Celestial, como dice tu palabra, tú no has puesto en nosotros un espíritu de temor. Padre bendito, tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El día de hoy que el mundo está recurriendo, Señor, el mundo está sumergido en depresión, en desánimo, en ansiedad, Padre Celestial, tú nos has dado un espíritu, Señor, que es de poder, de amor y de dominio propio, Padre Celestial. Gracias te damos por tu Ruaj, por tu Santo Espíritu, Amén, que hace morada en medio de nosotros. Y el día de hoy, Señor, a pesar de las circunstancias que estemos pasando y que estemos viviendo, podemos decir que estamos confiados, porque como decía el apóstol Pablo, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del hueco de tu mano.
ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar de tu perfecto amor. Te damos gracias el día de hoy por tu palabra y te pedimos que traiga el fruto que tú esperas que produzcamos, Señor, a través de ella. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Damos gracias a todos nuestros hermanos y a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom. Y por aquí nos seguimos viendo en el estudio de los miércoles y el jueves. Que tengan un bendecido final de Shabbat y una bendecido inicio de semana. Yahweh les bendiga a todos. Bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.